Benimo. Hola, estem així en Benimaclet, en la plaza de Benimaclet. el teu nom. Salvador. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Javier. Estem així en Benimaclet. el teu nom, per favor. Noelia. Bueno, he oído decir que eres el librero. Soy el librero. Sonia, ¿a ti te gusta la Navidad? A veces, pero sí, me gusta en general. ¿Eres de esas personas que le gusta la Navidad o no? Sí, me gusta la Navidad. ¿La sueles celebrar todos los años? Todos los años. Aquest any, com el vas a celebrar? Pues com sempre, o sea, en lo normal. ¿Qué crees que le van a regalar per Reis o per Pare Noel? A mí no ho sé lo que me van a regalar. Como es un regal, pues no se sabe. ¿Habéis escrito ya la carta? No, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que para nosotros la carta es que nuestros hijos que están fuera de España vengan. Jo la veritat és que no esperé res, però qualsevol cosa seria ben rebuda. ¿Tú le has escrito una carta a los reyes o una carta a los papás? A los Reyes. ¿Y a los papás no le escriben ninguna carta? Yo voy una fotocopiadora que necesite. ¿Qué propósitos tienes para el 2015? Trabajar. Propósito para Año Nuevo, pues que tengamos mucha salud y mucho trabajo. Que la gente joven tenga trabajo. ¿Podrías decir algún mensaje para la gente sobre la Navidad? Que no seamos un número, ¿no? Que cuando pases por la calle, aunque no conozcas a la persona o digas, no sé, le saludes, ¿no? Pero no solo por la Navidad, sino durante todo el año. M'agradaria que la gent del barri cuidara més el barri, participara més en el barri. La Navidad mola mucho hasta que deja de molar. Pues hasta així les entrevistes d'avui, esperem que us hagi agradat i es desitgem tots els xiquets del magazín bones festes i bon